Las estrellas sobre Kelporn Prime ardían en silencio. Pero en lo profundo de las torres de mármol negro de la ciudadela de la serpiente, la reina Dravara no estaba en silencio. Su aliento se enroscaba como veneno mientras permanecía de pie ante el Consejo de Fragmentos. Sus ojos brillaban con una furia que transformaba los bordes de su voz en espadas. Un humano, susurró. Un mecánico, no un general, no una amenaza. Ha destrozado el motor de mi nave de guerra con solo herramientas oxidadas y primitivos trucos de fusión. Aplastó el registro de cristal del incidente en su mano, con los fragmentos crujiendo como huesos. La sala permaneció en silencio. Nadie se atrevió a hablar. El mecánico se llamaba Corin Bech, un hombre conocido solo en círculos remotos por rescatar cruceros de guerra naufragados y darles una segunda vida. De alguna manera, se había infiltrado en el velo del dominio, la nave de asedio imperial de la reina, implantó una bobina de sobrecarga y desapareció sin dejar rastro. Ninguna flota lo captó. Ninguna cámara identificó su ruta. Lo que dejó atrás fue humillación. La reina no toleraba que se rieran de ella, y el sonido del nombre de Corin había comenzado a recorrer los sectores más oscuros como una broma que se negaba a desvanecerse. Fue entonces cuando recurrió a su arma más antigua, la que había guardado bajo llave en las bóvedas crepusculares, Sarin, el leopardo de las sombras. La criatura había sido criada en la oscuridad orbital, y entrenado para matar sin hacer ruido. Su piel era negra como la obsidiana, salpicada de runas plateadas como estrellas fugaces. Su aliento era escarcha. Sus garras una vez habían atravesado a un caballero aterrador con armadura desde la garganta hasta la médula en menos de 5 segundos. No obedecía a nadie más que a ella. No le hacía falta. Ella pronunció una sola orden, un único susurro venenoso. «Encuéntralo. Tráeme su cráneo». Siren saltó de las altas torres al vacío, su cuerpo deslizándose entre las estrellas como una sombra con un propósito. Seguir el rastro de Corin era como perseguir el viento a través de campos de relámpagos. Pero la bestia no flaqueó. Captó olor en las zonas de naufragio magnético sobre Puldru 7, donde los espantapájaros oxidados flotaban como ballenas muertas, y el aire crepitaba con el sangrado de un viejo motor. Abajo, en un hangar roto medio enterrado en polvo rojo, Corin Bech se limpió el aceite de la mejilla y puso los ojos en blanco al ver un condensador chirriante. Su caja de herramientas estaba esparcida por el suelo, con los componentes apilados, chispas saliendo de un mal unión soldada. «Lo juro», murmuró, apretando un tornillo. Todas las naves de este sector fueron construidas por droides borrachos. El gruñido llegó desde atrás, bajo, agudo, primitivo, distinto al de cualquier bestia de una biosfera conocida. Esta temblaba con una resonancia sobrenatural, como el espacio plegándose hacia adentro. Corin se giró lentamente y la vio. Ojos como vacíos gemelos, aliento humeando sobre metal roto. Una figura tan increíblemente elegante en su furia que parecía tallada en la noche misma. «Oh», dijo Corin, parpadeando. «Eres nuevo». Siren se agachó. Todos los músculos se tensaron para el golpe mortal. Pero no saltó. No de inmediato. Porque en ese momento, el depredador vaciló, no por confusión, sino por dolor. Su pata delantera flaqueó, arrastrándose ligeramente, apenas perceptible. A menos que te hayas pasado la vida estudiando máquinas y movimiento. Corin lo vio al instante. «Tienes un tendón cinético desgarrado», dijo con calma. «Probablemente por uso excesivo. Tal vez una placa ósea fracturada debajo esa armadura rúnica. Es un fragmento de anulación de la reina lo que veo pulsando justo debajo de la articulación. ¿Verdad?» Saran se congeló. Es la respiración entrecortada de Fang acelerándose. Pero no golpeó. Corin se levantó lentamente, sin buscar un arma. Solo su caja de herramientas. «No digo que debas confiar en mí», murmuró. «Pero cojeas, y puedo curar cojeras». La bestia bajó la cabeza ligeramente. Una prueba, un destello de curiosidad. O quizás rendición.
Corín dio un paso adelante. Buen gato. En la tenue ruina de ese hangar asfixiado por la arena, hombre y monstruo se miraron sin guerra. Corín se agachó cerca del forlim de Sarin, inspeccionando el tenue resplandor rojo donde el metal pulsaba bajo la carne viva. El fragmento de anulación de la reina, un implante imperial impregnado de biorol y modulación de la ira, estaba agrietado, sangrando chispas. Con razón la criatura se retorcía. Su cuerpo estaba en guerra consigo mismo. Esta tecnología, murmuró Corín con suavidad, metiendo la mano en su mochila, es obsoleta, pero peligrosa. Intentó remendar sus instintos con algoritmos. Por eso duele. Sarin no se inmutó, no gruñó, solo observó. Corín desconectó un supresor de voltaje de una vieja batería de nave, lo recableó a través de un estabilizador y deslizó lentamente la carcasa bajo la herida irregular. Esto suprimirá la anulación y restablecerá la retroalimentación neuronal de tu extremidad. Seguirás siendo peligroso, pero menos miserable. Con un movimiento rápido y un zumbido, el dispositivo improvisado encajó en su lugar. Sarin se estremeció una vez, pero no golpeó. Entonces, con un movimiento lento y cuidadoso, la gran bestia desenrolló sus extremidades y probó la pata reparada. Se movió limpia, suave, sin dolor. Sarin miró a Corín con algo mucho más profundo que el instinto. No obediencia, ni sumisión, sino conciencia. Corín se enderezó, con el rostro ilegible. Acabo de arreglar. El arma de la reina. Probablemente significa que me matarás más rápido. ¿Eh? Sarin dio un paso adelante lo suficientemente cerca para que Corín pudiera sentir su aliento. No se lanzó. En lugar de eso, giró lentamente y se agazapó en la arena, invitándolo. Corín parpadeó. «Estás bromeando». La bestia miró hacia atrás. Suspiró, se colgó el juego de herramientas al hombro, subió y juntos desaparecieron en la tormenta. De regreso en su ciudadela, la reina Dravara observaba una transmisión en vivo de un dron con visión de futuro, viendo a su bestia llevar al mecánico a través de las ruinas de su ira. Ella se aferró al borde de su trono, con los ojos abiertos por la incredulidad. Él lo está montando. El siguiente amanecer sobre las cinturas de Sinindar no se vio desde la superficie de un planeta, sino desde la columna rota de un depósito de chatarra flotante que orbitaba como un diente podrido sobre una luna moribunda. Cororín y Sarin habían acampado en el interior de un vehículo de terror abandonado convertido en una granja de combustible. Escondido entre montones de tecnología olvidada y bobinas de plasma medio muertas, la bestia leopardo yacía enroscada en las sombras, moviendo la cola mientras escuchaba el ritmo constante de las herramientas de Corín raspando contra el metal. Corín estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el casco, con el abrigo manchado de grasa, mientras recableaba un conjunto de transmisión que había arrancado de los restos de un satélite de comunicaciones. «Esto debería bastar», murmuró, girando el último conector, sin aliento. «Ahora veamos cuánto tiempo podemos engañar a un imperio». En el momento en que activó el transmisor, las pantallas se iluminaron en los sectores exteriores. De repente, bares, buques de guerra, guaridas de piratas y puestos de refugiados parpadearon con una imagen granulada que mostraba a un humano sentado tranquilamente junto a un leopardo de las sombras cuyo nombre hacía estremecer a los asesinos. Corín se inclinó hacia la cámara, con las gafas puestas en la frente, y le dio a la galaxia la sonrisa más casual que había visto desde la última guerra galáctica. «Mi nombre es Corín Bech», dijo. «Si ves esto, es que la reina probablemente ya se esté ahogando en su ira y se esté preguntando por qué sus mascotas más letales llevan mi caja de herramientas en lugar de mi cadáver». Extendió la mano fuera del marco y rascó detrás de la oreja de Sarin. La bestia emitió un sonido como un gruñido sin aliento, bajo y de aprobación. «No lo encadené», continuó Corín. «No lo sobornó. Simplemente arregló lo que rompió y lo dejó decidir». La transmisión se cortó cuando él redirigió la señal a través de 5 relés muertos y hacia un bucle de eco pirata que retransmitiría el mensaje en repetición durante 12 horas antes de eliminarse. El daño, sin embargo,
Fue instantáneo. Las galaxias que se habían acostumbrado al silencio temblaron de risa, de incredulidad y de algo más antiguo, la esperanza. La reina Dravara recibió el mensaje momentos después en la cámara de su trono, rodeada de enviados silenciosos, demasiado asustados para sostener su mirada. Ella no habló. Ella solo se quedó mirando la imagen congelada de Cororín arañando el pelaje de Sarin como un gatito de campo. Luego se volvió lentamente hacia su puesto de guerra. «Revoca la recompensa», susurró. La cámara se quedó sin aliento. El fiador se inclinó. «Su Majestad, la caza. La caza ha terminado», escupió, levantándose. «Ahora es la guerra». La furia de Dravar tomó forma en cuestión de días. Un escuadrón de espadachines reales, asesinos silenciosos nacidos del odio del Cuba y la furia sionista, fueron enviados para interceptar al mecánico y su símbolo robado de rebelión. No vinieron con órdenes de captura. Su orden fue definitiva. Borralo de la realidad. Para entonces, Corín y Sarin ya se habían adentrado en los campos de deriva de Gazate, un laberinto de nubes magnéticas y naves de guerra perdidas y envuelto en niebla. El lugar era una cripta de tecnología antigua y transmisiones sin olor, pero era perfecto para esconderse y cazar. Cororín instaló una red de relés de sensores a lo largo de las ruinas del corredor mientras Sarin rastreaba el movimiento sin ser visto. Una sombra dentro de las sombras. Cuando llegaron los Blade Runners, su firma apenas quedó registrada. Se movían como fantasmas envueltos en campos silenciadores. Cada paso medido para borrar el sonido y el eco. Pero la niebla no les pertenecía. Ahora le pertenecía a él. El primer asesino murió sin ver lo que lo golpeó. En un momento estaba saltando entre cascos. Luego fue arrastrado gritando hacia el humo, con la garganta abierta antes de que pudiera activar su daga lateral. Los demás se adaptaron rápidamente, formando formaciones de ataque circulares y comunicándose con implantes neuronales y clics de pulso. Pero la niebla jugó una mala pasada. Las luces parpadearon. Susurro estático. Luego, una por una, sus señales se apagaron. Corín se movió entre los escombros. No como soldado, sino como técnico en guerra, sobrecargó las bobinas de refrigerante para detonarlas cerca de rutas de patrulla, redirigió las señales de calor de los señuelos a través de cámaras de escape rotas y los atrajo a una trampa alimentada por la batería reciclada de su propia máscara de respiración. Cada muerte no era un duelo. Fue una lección de humildad. Cuando la última corredora cayó, sangrando sobre la espuma viscoelástica de una silla de crucero destrozada, Corín se agachó a su lado. «No estás aquí porque sea peligroso», dijo en voz baja. «Estás aquí porque tiene miedo de que haya demostrado algo». Detrás de él, Saran emergió de la niebla, con sangre goteando de su mandíbula. «Lo cual significa que estamos ganando», concluyó Corín. Más tarde esa noche, mientras descansaban en lo alto de una plataforma de observación rota que daba a una estrella muerta, Corín comió una barra de ración y le pasó la mitad a la bestia. Siren lo olió, estornudó y pareció insultado. «Sí, no es gran cosa, lo sé», se rió Corín mientras mordía la otra mitad. «Pero cocinaré mejor cuando no estemos siendo perseguidos por asesinos reales». «Trato». Saran cerró los ojos y se apoyó en él. Un cuerpo enorme relajándose por primera vez desde que se conocieron. Debajo de ellos, los cuerpos de los asesinos de élite de la reina yacían en silencio, sus armas frías, sus mentes sin regresar a casa. Y mucho más arriba, los espías de la reina Dravar le dieron una sola frase que ella no pudo digerir. «Ya no corren más». Hubo algunos en la corona velada que comenzaron a susurrar sobre ello. El vínculo entre el mecánico y la bestia. No fue el miedo lo que se arraigó en sus huesos. Al principio no. Fue incredulidad. Esa duda lenta y envenenada que comía agujeros en la lealtad. Cuando lo imposible se negó a seguir siendo imposible, se suponía que Sarin sería la última palabra de muerte. La encarnación de la voluntad de la reina Dravar. La obediencia dio colmillos.
Pero ahora estaba cabalgando por las estrellas junto a un hombre que no llevaba espada ni armadura y hablaba con las máquinas como viejos amigos. En las profundas bóvedas de Velor Prime, donde la ley de la reina aún crujía a través de conductos forjados con sangre, sus consejeros rogaron moderación. Le dijeron que enterrara el escándalo, que convirtiera el asunto en mentiras, que controlara la imagen antes de que la alcanzara. Pero la reina Dravara, antigua y regia, esculpida por el hambre y el imperio, no se dejaba burlar por el mito. Llamó a su arcano de la obediencia, un viejo alienígena retorcido envuelto en llamas azules y seda negra, y dijo: «Invoca a Aroxim. Deja que la bestia vea lo que realmente es». Aroxim era el gemelo genético de Siran, mayor, más lento, pero mucho más brutal. Mientras que Ser había sido diseñado para la precisión, Aroxim había sido diseñado para el terror público. Era medio metro más alto. Sus manchas rojas ardían en su piel como carbones que nunca se enfriaban. Sus garras eran demasiado largas para el sigilo. Su aliento olía a ácido, y lo peor de todo, recordaba a Seran. Los dos habían peleado una vez en los pozos de cría. Sarin lo había dejado respirando, pero roto. Ahora, Dravara envió a Araxim para terminar lo que ella creía que debería haber sucedido en ese pozo. Mientras tanto, lejos del alcance de la reina, Corín y Sarin habían comenzado a cruzar los sistemas del anillo olvidado. 5 mundos abandonados a su suerte por el abandono de la corona. No fueron a pelear, fueron a reparar. Cororín restauró núcleos de energía, unidades de agua y litros de plataformas mineras. Construyó torres de campaña para niños heridos y unidades de enfriamiento para cultivos dañados. Sarin merodeaba por las afueras de cada asentamiento, dispersando a los asaltantes antes de que pudieran acercarse. Su mera presencia es suficiente para transformar el miedo en reverencia. Pero algo cambió el día que los vientos cambiaron en la luna de la meseta de Giron. Sarin se detuvo a mitad de su acecho. Sus orejas se estiraron hacia adelante, su cola se puso rígida y Corín, de pie en el borde de un panel solar destrozado por el sol, sintió que el silencio cambiaba a su alrededor. El cielo se oscureció, no por las nubes, sino por la sombra. Aroxim aterrizó con fuerza, sus garras se hundieron en la piedra y su rugido dividió el cañón en dos. Los aldeanos gritaron y corrieron en busca de refugio. Corín se giró y abrió mucho los ojos al ver una pesadilla con el rostro de su amigo retorcido por la rabia. «Otra de sus mascotas», murmuró, buscando ya su detonador de pulso. Pero Siran ya se había movido. Las dos bestias se encontraron a medio salto, chocando con el sonido de un trueno hecho carne. Rodaron, arañando, mordiendo, gruñendo en un idioma antiguo y olvidado. Araim luchó como la muerte misma. Cada golpe pretendía mutilar. Cada movimiento estaba impregnado de venganza. Sarin luchó para proteger. Esa diferencia lo marcó todo. Corín no se quedó atrás. Redirigió la energía de la red solar, lanzó una carga a través del fondo del cañón y aturdió temporalmente a Aroxim con una ráfaga de arco calibrada según la retroalimentación BOF de la criatura. «Siren», gritó, «articulación del hombro izquierdo igual que la tuya. Rómpela», comprendió el leopardo. Atacó rápido, clavó los colmillos en el mismo lugar donde Corín había sanado, y Aroxim aulló, tambaleándose. Pero Saran no lo mató. Empujó a la bestia más grande hacia abajo, rugió una vez, un sonido no lleno de odio sino de orden, y se dio la vuelta. Aroxim permaneció inmóvil. No se levantó. No la siguió porque incluso él lo había reconocido. El mecánico no había domesticado a una bestia. La bestia había elegido la libertad. La furia de la reina Dravara recorrió el salón del trono como un grito de título al recibir el informe. Aroxim, su última criatura de control, había sido derrotado y había quedado con vida. La implicación era peor que la muerte. La piedad significaba que Sarin no era un accidente. Estaba consciente, era capaz de compasión. Ella había engendrado monstruos,
pero ahora sus propios designios habían evolucionado más allá de su alcance. Su rostro permaneció pétreo mientras convocaba a los señores de su flota. «No más símbolos», susurró. «Quémenlos. Quemen todo lo que toque». Se emitió la última orden. Código Ceniza Estelar, una orden de esterilización planetaria completa dirigida a Cororín, el planeta que había ayudado a reparar. Uno a uno, los bombarderos orbitales se prepararon para incendiar Giron, Torit y el resto del anillo olvidado. Pero Corín lo vio venir. Interceptó la señal de comando usando un antiguo hardware de la corona, reconoció la estructura del código y emitió una advertencia por cada comunicador abierto. «Evacúen. No vienen por ustedes. Vienen por lo que dejé atrás». Se giró hacia Ser, erguido contra el viento con fuego de plasma que ya pintaba las nubes. «Detuvimos esto aquí. No tenían flotas. No tenían soldados. Pero lo que sí tenían era Rich». Corín activó el mecanismo de seguridad integrado en el algoritmo de comando de la reina. Un parche oculto que había instalado en el fragmento de anulación el día que reparó Serín por primera vez. La orden rebotó y, por primera vez en la historia del dominio, todos los bombarderos recibieron una ráfaga de retroalimentación que paralizó sus sistemas. «Te pillé, Corín», susurró. De las cubiertas de los buques de guerra destrozados, surgieron capitanes rebeldes. Piratas que una vez se rieron de él. Contrabandistas que dudaron de él. Guerreros que habían escuchado las transmisiones y creído. Abrieron fuego. La flota de la reina, aturdida y rodeada, se sumió en el caos. Corín y Sarín no esperaron. Cabalgaron a través del corazón de la flota de la reina en una nave de desembarco capturada, abordando su nave insignia en pleno descenso, cortando acero y disparos. Cuando llegaron a la cámara del trono, Dravara estaba de pie con su corona en una mano y una espada ardiente en la otra. «Debería haberte matado cuando aún doblabas metal para los mineros». Siseó. Corín dio un paso adelante. El kit de herramientas colgaba de su espalda como una espada. «Sí, deberías haberlo hecho». Sarín saltó. La espada se hizo añicos y la corona golpeó el suelo. En el momento en que la espada de la reina crujió bajo el peso del ataque de Sarín, la sala del trono pareció exhalar. Siglos de miedo huyendo. De repente, Dvara rodó para alejarse de las garras de la bestia, aterrizando agachada con la corona aferrada al pecho como una reliquia. No sangraba, todavía no, pero el fuego en sus ojos había cambiado. Donde antes había certeza, ahora persistía algo extraño y amargo. Reconocimiento. Veía a Corín no como un intruso, ni siquiera como un símbolo de rebelión, sino como un hombre que había hecho lo que ella nunca podría entender, se había ganado la lealtad de algo construido para obedecer. Siren permaneció inmóvil, con el cuerpo agachado y listo, pero ya no atacaba. La bestia no era un arma. Ya no. Estaba esperando a ver qué decidiría Corín. Ese gesto por sí solo deshizo los últimos hilos de poder que mantenían unido el nombre de la reina. Los guardias que una vez la habían servido con precisión mecánica, ahora vacilaban, con las armas a medio levantar, sus ojos pasando del monarca agachado al hombre que no había disparado ni un solo tiro, pero que había desmantelado su imperio hilo a hilo. Corín no parecía un héroe. Llevaba una bata rota, manchada de hollín y sangre. Sus botas estaban unidas con alambre adhesivo. No tenía armadura, ni grandes discursos, ni una espada láser zumbando con furia justiciera, solo un juego de herramientas atado a la espalda y una bestia a su lado. Trabar se levantó lentamente, con la espalda temblando de rabia. «¿Crees que esto termina conmigo?», preguntó ella, con voz aguda pero con un tono de caballo. «Yo soy la corona. Mi voz es ley en 10.000 sistemas. Soy la orden que evita que la galaxia se convierta en cenizas». Corín ladeó la cabeza ligeramente, con el rostro sereno. «No, tú eras el grito que ahogaba el silencio. Pero la galaxia ya había empezado a sanar a pesar de ti». Dio un paso adelante, con la mirada perdida. «Yo les di estructura.
Tú les diste grilletes, dijo Corín. Trabara se abalanzó sobre él con la empuñadura de las espadas, apuntando a su garganta, pero Saran la derribó de un solo golpe. No mortal, solo desdeñoso. La corona se le cayó de la mano, rebotó una vez y rodó hasta detenerse entre ellos. Corín la pisó. No la recogió. La dejó en el suelo como algo demasiado afilado para tocar, demasiado oxidado para arreglar. Esto termina ahora, dijo. Ella le siseó, con los ojos brillantes. Entonces termínalo. Corín negó con la cabeza. No matamos cosas rotas. Las dejamos atrás. Le dio la espalda. Los guardias no lo detuvieron. Cuando Corín y Sarín salieron de la sala del trono, no estaban solos. Uno a uno, ingenieros, oficiales técnicos e incluso navegantes los siguieron. No en protesta, no con miedo, sino en un silencioso reconocimiento de que el tiempo de la reina había terminado. Su reinado no había terminado por la fuerza ni por la guerra. Había sido rechazado. Fuera de la ciudadela, las naves que una vez ardieron en su nombre atenuaron sus motores. Las estrellas no cantaron. No brillaron. Simplemente observaron cómo el mito caminaba libre. Un hombre y una bestia contra la gravedad del imperio. El colapso de la corona velada no llegó con explosiones ni guerras civiles. Llegó con puertas que permanecían cerradas al dar órdenes. Llegó con señales enviadas desde sistemas que nunca regresaban. Y finalmente, llegó con el silencio. La reina Drabara huyó a ese silencio. Su palacio intacto, su trono intacto, su corona en el suelo, donde se le había escapado de las manos. Corín no buscó venganza. No se sentó en su trono ni redactó nuevas leyes. En cambio, abordó un carguero con Siran y desapareció de la transmisión. Sin victoria. Discursos, ninguna declaración de libertad. Regresó a los lugares destrozados. Las colonias que aún bebían agua envenenada. Los mineros que habían aprendido a respirar polvo en lugar de oxígeno. Los niños que podían nombrar un buque de guerra pero nunca habían visto una luciérnaga. Ahí era donde pertenecía. Con gente que no necesitaba un héroe, solo alguien que pudiera arreglar lo que ellos no podían. Siren también cambió. No se volvió dócil. No del todo. Todavía gruñía cuando los extraños se acercaban demasiado, todavía rondaba los límites de los asentamientos como un fantasma, esperando que el peligro parpadeara. Pero el miedo había desaparecido de sus movimientos. Jugaba con niños. Vigilaba naves. Incluso aprendió a dormir la siesta a la luz del sol, algo que Corín decía que era lo más parecido al perdón. En un tranquilo pueblo construido con los restos de un transportador de colonias accidentado, Corín y Sarren se establecieron por un tiempo. No para descansar. Corín nunca dejó de trabajar, sino para quedarse. Ayudaron a reconstruir un sistema eólico, repararon una vieja lanzadera que podía transportar a los lugareños fuera del mundo y enseñaron a una niña de 12 años, cómo soldar su primer soporte solar. Una fría mañana, bajo la protección de 2 hijos, le preguntó a Corín, ¿eres tú el que montó el leopardo de la reina? Corín no respondió al principio. Miró a Sarín, que estaba tumbado en la hierba cercana, parpadeando perezosamente. Luego sonrió. No, dijo. Yo monté a mi amigo. La niña asintió solemnemente, como si eso tuviera mucho más sentido que cualquier guerra. Esa noche, se encendió una hoguera sin más motivo que el calor. Corín y Siran se sentaron junto a ella, en silencio, contemplando las constelaciones de las que ya no tenían que huir. Las estrellas no hablaban, pero recordaban. También los mundos. Y en las profundidades del espacio olvidado, cuando carroñeros, rebeldes y refugiados contaban historias entre motores averiados y luces apagadas, hablaban del hombre que no mataba monstruos. Los curaba. Y uno de esos monstruos permaneció a su lado para siempre. En los años que siguieron a la caída de la reina. Durante el reinado de Drabar, la galaxia no estalló en celebración.
Respiró como pulmones que no se habían colapsado tras siglos de leyes de hierro. Los sistemas estelares, una vez encadenados al silencio, comenzaron a susurrar de nuevo a través de la música, del color, del sonido de niños riendo sin temor a las sirenas orbitales. No había trono que reemplazara al anterior. No se alzaban estandartes en lugar de la corona velada. Solo había vida, frágil y real, reconstruyéndose en los márgenes. Pero la memoria perdura, sobre todo cuando tiene dientes. En algún lugar más allá de los mapas oficiales, en una nebulosa más antigua que la mayoría de las especies, una nave automatizada se agitó, olvidada por sus creadores, activada por antiguos fallos. No tenía nombre, solo la directiva grabada en lo profundo de su casco. Restaurar el orden, borrar variantes. La nave era un mito, susurrado entre antiguos señores de la guerra que aún se arrodillaban ante una reina ya no presente. El oráculo fantasma, lo llamaban. Y ahora había despertado. Empezó a rastrear patrones. Redes eléctricas reconstruidas. Tecnologías perdidas reactivadas sin aprobación. Nombres que llevaban anomalías en cientos de registros. Un nombre seguía apareciendo. Corinne Beech. Se lanzó silenciosamente. De vuelta en el suelo de una colonia construida con chatarra y polvo de estrellas. Corinne estaba mejorando una torre de refrigerante en los campos exteriores mientras Sarin observaba desde una cresta calentada por el sol. Sus manchas brillaban tenuemente a la luz del atardecer. Llevaban mucho tiempo en paz. Días llenos de trabajo sencillo. Noches dedicadas a observar cómo el viento doblaba la luz a través del valle. Pero la paz no significa inconsciencia. Seran levantó la cabeza primero. Ningún gruñido, ningún movimiento, solo los ojos entrecerrados hacia las estrellas. Corinne siguió su mirada. El cielo no ardía. No brillaba. Simplemente se tensaba como si la galaxia hubiera recordado algo cruel. En cuestión de horas, los susurros llegaron a la colonia. Otros asentamientos se habían quedado a oscuras. Las naves se detuvieron a mitad de salto y desaparecieron. Las estrellas en un mapa de navegación parpadearon, simplemente desaparecieron sin razón. Y entonces llegó el sonido, un zumbido grave y resonante a través de las comunicaciones, repitiendo la misma frase una y otra vez con una voz sin uno reconocido. El orden será restaurado. La varianza será neutralizada. Corinne exhaló lentamente, colocando su mano en la mandíbula de Sarin. Enviaron a otro dios. La respiración de Sarin era regular. Presionó su cabeza suavemente contra la palma de Corinne. Pero esta vez, no huirían. Pidieron favores. Viejos amigos, escazadores de recompensas. Una rebelde convertida en contrabandista llamada Tila les envió un prototipo de módulo de distorsión que no había sido legal desde la Segunda Guerra del Silencio. El chico al que enseñaron a soldar hace 5 años ahora capitaneaba una plataforma solar y redirigía todos los relés de señal en el sector norte para que actuaran como una red de alerta temprana. Esto ya no se trataba solo de ellos. Se trataba de todo lo que habían construido, y iban a luchar por ello. El oráculo fantasma llegó como una sombra que se traga el tiempo. No disparaba armas. Reescribía la realidad, interrumpiendo las corrientes gravitacionales, borrando los datos de los sensores a medida que se movía, colapsando las coordenadas en nudos. Las naves cercanas simplemente dejaban de registrarlo. No destruida, pero olvidada. Era una máquina diseñada por un imperio que jamás perdonó el concepto de libertad. Carecía de alma, solo un guión, una misión. Corinne y Sarin la encontraron no en un puerto espacial ni en una red militar, sino en el corazón de un anillo Daisen abandonado, muerto hacía tiempo y a la deriva. Elegidos por su vacío. La batalla no perdonaría ciudades. Esta vez, la flota de Tila flanqueó desde un extremo, lanzando torpedos EMP que destrozaron las capas externas de sigilo del oráculo. Seran, ahora blindado con una armadura híbrida de malla reactiva de plasma y sus propios instintos, guió a Corinne a través de los pasillos sin atmósfera de los anillos destrozados,
evitando pozos de gravedad corruptos con una gracia que ninguna máquina podría igualar. Dentro del casco principal del oráculo fantasma, Corín encontró lo que sospechaba. Sin pilotos, sin ojos, sin odio, solo ejecución. Hackeó el nodo central en pleno combate, con el sudor corriéndole por la cara y las manos ampolladas mientras las chispas saltaban de la consola. Sarn se interponía entre él y dos centinelas que emergían. Bots, garras cortando circuitos, respirando con dificultad por heridas que sangraban plata y vapor. La voz de la IA llenó la cámara de nuevo. Eres anomalía. Anomalía no puede persistir. Corín siseó entre dientes. No eres el primero en decir eso. Redireccionó las líneas de entrada, le alimentó la señal de Sarin, los datos biométricos de la bestia una vez registrados como alfas de la corona son 1. Y luego los emparejó con los suyos. Variación mutua confirmada, dijo la IA. Anular, susurró Corín. Orden final, apagar. No todo lo que está roto necesita ser reparado. El sistema se detuvo y luego silencio. La nave se derrumbó lentamente hacia adentro, no en llamas, sino en señal de rendición. El oráculo fantasma se desvaneció en la oscuridad. De vuelta en la colonia, las estrellas parpadearon de nuevo en los mapas. Corín salió cojeando de los escombros, con un brazo alrededor del cuello de Sarin, ambos cubiertos de polvo y cenizas de circuito. No hablaron. No tenían que hacerlo. El universo lo había intentado una vez. La última vez para recordarles quién mandaba. Pero había subestimado lo que cobra vida cuando se le permite elegir. Regresaron a las colinas, al viento, a una colonia donde nadie los llamaba héroes, solo amigos. Corín colgó su caja de herramientas esa noche y sonrió a la luz del fuego. Sarin se acurrucó a sus pies, y las estrellas, ahora en silencio de nuevo, no contaban historias porque sabían que las mejores historias no necesitaban finales, solo un lugar para